El último día de junio, primer día de julio, y tengo la visita del vicegobernador de la provincia. Un gusto de estar con Antonio Marocco. Bienvenido. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Un día muy especial el 1 de julio, más allá de que yo considero que es la mitad real, ¿no?, del año, pero un día muy especial por el hecho que hoy se conmemora, creo que son 52 años de la muerte de Perón. 52. 52 años de Juan Domingo Perón, y te cuento mi momento, joven, niño, séptimo grado, 1974, Colegio Salesiano. Y nosotros hacíamos una campaña para irnos de viaje de fin de estudios, juntábamos papel, los salesianos en Buenos Aires, ¿no? Sí. Se juntaba papel y se vendía papel de diario, viste que en aquel tiempo se usaba papel de diario para todo. Y 4 de la tarde, siempre los salesianos fueron colegios de puertas abiertas, de poder hacer actividades a la tarde. Viene el cura y nos dice: vayan a su casa, falleció el presidente de la nación. Cosa que no te lo olvidas más, porque te diga falleció el presidente de la nación. Claro. ¿No? Y con 12 años, lo que pasa que lo que no me olvido más es la cadena nacional del televisor, que había 4 o 5 canales, con lo que fueron las exequias de Perón, que fue algo pero increíble, en blanco y negro, ¿no? Bueno, ¿tu historia cómo fue? Estuve ahí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Estuve ahí. Fue muy doloroso para nosotros. Éramos un grupo político importante que era la Organización Única para el Trasvasamiento Generacional. Fuimos convocados, por cierto. Uh-huh. Nos habían convocado el día 12 de junio, no pude llegar. O sea que los consideraban jóvenes para el trasvasamiento. Claro. Era un grupo de jóvenes. Sí, Claro. Éramos la generación de excepción, digamos. Ajá. Así decía Perón. Bueno, y la verdad que dolió mucho, costó mucho, cuando fueron las exequias fue tremendo porque vimos un pueblo llorar. Hay que recordar hoy decía mi amigo Julio Samillán, uh-huh, futuro presidente del Partido Justicialista de Salta, hoy decía, vimos un pueblo llorar, vimos peronistas y gente que no era pero peronista. Rápidamente, Antonio, ver que lo que había pasado anteriormente, voy a recomendar, a veces no lo hago, pero lo hago, hay una serie que se llama De Bombas y Palomas. Sí. ¿La viste? Bueno, pero nosotros la vemos, sí, hay que recomendarle a la gente, que muestra lo que fue la realidad de lo que fue 1955 en junio, que fue ese bombardeo que murieron más de 300 y pico de personas, ¿no es cierto? Sí. O sea, hay que verlo, porque está muy bien hecha. Tres salteños. Bueno, esa famosa calle que era Granadero Díaz, en Metán, uh-huh, que nadie sabía por qué, uh-huh, se llamaba así, es un granadero que cumplía funciones de la custodia presidencial, salteño, nacido en Metán. Claro. Por eso la calle se llama Granadero Díaz. Mirá. Y 2 docentes que estaban en la estaban ahí en, bueno, sí, Mirá, en la Plaza de Mayo. Ayer o anteayer vi que si por la mitad de las muertes esa, que Picasso hizo Guernica, ¿cuántos podríamos? Tenés razón. Pero ¿qué oculto estuvo? Por eso te pregunto, Antonio. Bueno, pero todo el mundo, o sea, yo si no lo digo hoy, y si esta serie no está en ningún lado. O sea, lo han hecho realizadores argentinos, con actores argentinos. Yo recuerdo porque mi papá me lo contó, que él estaba en el servicio militar saliendo en esa época, del 55, y esa revolución del 55 creo que habrá sido lo más trágico políticamente que pudiera haber hecho un gobierno para derrocar a otro. Para derrocar a un gobierno o un grupo de... Bombardearon las destilerías de YPF de sí, La Plata. Sí, una locura. Sí. Ese no era patrimonio de Perón, no, era patrimonio, claro, del pueblo argentino. Claro, bueno, claro, así consideraban al pueblo argentino. Uh-huh. Mirá, en esto, y para que, uh-huh, hablemos de lo que quieras, alguien que vos conoces también y que yo soy amigo de hace 50 años, Julio Bárbaro, uh-huh, dice estas cosas. Dice, ahora todos estudian el peronismo, porque es tan difícil dar respuesta del antiperonismo. Claro. Porque hay que explicar los 308 muertos de Plaza de Mayo, de Granadero Díaz, hay que explicar el bombardeo, hay que
hay que explicar esto. Sí, sí, muchísimas cosas que hay que... Aparte, entonces es muy difícil. Pero no era la forma de sacar a un presidente. Bueno. La podía sacar los presidentes se los sacan con los votos. Con los votos. Llegan claro. con los votos, se van con Pero los a lo que voy de la época, yo también recuerdo que esperar la llegada de Perón, que tanto se había prometido, llega Perón, renuncia a Cámpora, gana Perón por afano, ¿no? Por el 62% gana, pero no llega a gobernar un año y pico. No, pues bueno, se muere. Claro, por eso te digo, o sea, que también la angustia era porque no pudo desarrollar todo lo que quería hacer. Claro. Decía. Las elecciones son el 23 de septiembre, asume el 12 de octubre. Tuve la suerte de estar ahí también. Y un día como hoy. Y un día, del 1 de julio del 74, muere. Ahora, ¿sabían de la enfermedad? Sí. Bueno, Perón sabía que su bronquio. Y hay un hecho que es un episodio que todos conocemos, que cuando se va al Paraguay lo agarra una lluvia y le da la bronconeumonía y de ahí ya fue difícil salir. Esto fue en junio y se murió en julio. Bueno, y después de eso, políticamente, vino un gran problema para la Argentina, ¿no? Sí, un problema porque aprovecharon y porque todos son las cosas que dicen, las que dicen los que escriben la historia, que no siempre son objetivos ni que son tampoco de alguna manera, son parciales seguramente bajo esa, y el país vivió momentos muy conflictivos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del terrorismo, desde el punto de vista del desconocimiento de las instituciones, una falta de conducta democrática. Hoy con 43 años ininterrumpidos de democracia, esas cosas no hubiesen ocurrido. Claro, no hubieran ocurrido, ¿verdad? Ahora, lo que yo porque hay una maduración, sigue habiendo un profundo antiperonismo que cree que es el autor de todos los males, ¿no? Claro, pero si empezás a ver, mira, hoy vengo así porque estuve en un foro de historia de la Universidad de Salta, donde tuve que hablar de Alem y de Perón. Mirá, radical. Claro. Bueno, es el tronco nuestro, de ahí, de Irigoyen, Alem. El más parecido a Perón, Irigoyen, ¿no? Bueno, sí. O Perón a Irigoyen. Y Perón es posterior a Irigoyen. Claro, es Perón a Irigoyen. Es más profundo. Claro. Otra matriz. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque siempre está en disputa, ahora que tenemos la suerte de tener la energía. Un gran presidente, Irigoyen. De tener la energía, de tener Vaca Muerta, pero también es parte también de la visión de Irigoyen. Sí, pero para hablar de Vaca Muerta hay que acordarse de Chevron. Claro. Todo lo que hicieron con la expresidenta. Cuando hizo el contrato oculto de Chevron. Que muestra, no porque ahí está, porque... Claro. ¿Alguien vio el oro ahora que se fue? No, está el oro? Nadie sabe dónde está. Bueno, nadie sabe dónde está. Bueno, pero eso no averiguamos. No, en absoluto. Pero te decía, hoy, pasados los años, y en la política, y vos estando actuando como político, es como que hoy la juventud que se nutre por acá, se nutre política por acá, no es de dialogar, no sé si en los colegios hablarán de política, ya en la mesa familiar no se habla, en el grupo de amigos menos, creo. Digo, es como que el peronismo se presenta desde Perón, y hoy recordándolo en el día 1 de julio, como aquellos que defienden la industria nacional, defienden el trabajo, al trabajador, a la familia y a la gente más humilde. Pero siempre del otro lado apareció la otra propuesta, que es defienden los capitales extranjeros, libre comercio, la libertad y menos derechos. Así sigue siendo. Es el calco. ¿Pero qué te voy a decir? Es así. Es decir, no producción, no hagamos aviones, hacíamos aviones, Perón hacía aviones. Trenes. No hagamos la primera máquina diésel del mundo, acá. ¿Sí? La primera máquina propulsora, esa que cosecha el campo. También. ¿Sí? ¿Qué más quieren que hablemos? No, porque dicen, no, porque la UH... Te vas a acordar también. ¿Y el laburo? Ayer cumplió 80 años el aguinaldo. Claro. A ver.
Claro, claro. Venimos del 45. Salario anual complementario, como le llaman, que es ese sueldo más complementario. ¿Sabe qué significa, si no estoy mal, aguinaldo? Regalo de Navidad. Mirá vos. Qué bueno, claro. Viene justito, ¿no? Sí. Viene justito. Pero te decía, hablando del ferrocarril... Eso del 45, pero todos los partidos políticos estaban en contra. Te voy a hacer al aire en memoria. Hace muchos años yo traje un fotógrafo, Antonio Pérez, ¿te acordás? Que era el tío de Alberto Fernández, que era el hermano de la madre, ¿te acordás? Sí. Y le hicimos una muestra de fotos, recuerda, hicimos un libro, yo le hice los epígrafos y trabajamos con él. Y él tenía las fotos de Perón cuando fue a Tartagal. Claro. ¿Te acordás de eso? Sí, claro. Nunca vino a Salta, Perón. Fue a Tartagal. Evita vino a Salta. Y tiene una foto de la polvareda del coche con Evita. Bueno, el libro está todavía, creo que vos lo tenés también. Sí, Perón tenía algunos bemoles. Era Perón y los políticos argentinos, sí. Sí, claro. Pero, y digo, fue a Tartagal, o sea que inauguró el hospital. Hay una placa en Tartagal, en la plaza principal del tren de Perón y de Evita. Está en la plaza principal. La acabo de ver, estuve en los 102 años de Tartagal, de la fiesta, claro. Y yo siempre me llego ahí. Pero recién hablábamos con Paola, que nos contaba que volvió el tren urbano, de que por suerte, viste, el que está en el urbano, el que va por los valles, y que son 500 pesos, dice, tienen el lujo. Verdad que en Buenos Aires no quieren viajar en tren porque van todos apiñados, acá van con aire acondicionado, con un policía, y que por suerte arreglaron la locomotora, pero que lo ponen, se ve que Buenos Aires puso el regreso a las 4 de la tarde, horario de Buenos Aires, no nuestro. ¿Se puede gestionar eso, gringo? ¿Con quién se tiene que hablar? ¿Cómo no se va a gestionar? Claro que se puede gestionar. Lo que pasa es que Buenos Aires toma una medida y ¿qué crees? El centro del mundo. Claro, no hoy lo dije en el programa de Fernando Galván, donde yo vengo a hacer las efemérides, que es mi laburo y qué sé yo. Buenos Aires dejó de ser la capital de la República Argentina. Buenos Aires es un lugar de la burocracia de la Argentina. Una sociedad apagada, una sociedad que hace 20 años no crece su padrón. Yo debo ir 10 veces a Buenos Aires por año, 11, 12. Es imposible circular. No, te voy a decir algo grave. Nunca vi una mujer embarazada. Mira, no, sí, claro, sí te creo. A ver, y cuando alguna vez la vi, la felicité, la aplaudí, le dije, qué lindo. Sí, pasa a ser como una mega ciudad de ida, de trabajo, de vuelta y nada más. De vuelta, de jubilados. Sí. Ya no hay, con poca iniciativa. No, ven. Sí. ¿De qué? Sí, de mucha tecnología. Aparte ¿Dónde está la producción? En Córdoba, en Santa Fe, le metieron mucho cemento. En el Norte Grande, en Mendoza. Hay mucho cemento que hicieron los últimos 25 años. Son un bloque de cemento. Es verdad. Porque yo lo he visto y es así. Pero lo que te quiero, preguntar, de ver cómo se puede humanizar la política y ver a la gente sin estar viendo solamente la billetera, el dinero y hoy las deudas. Esa es la pelea, esa es la encíclica de León XIV, es el humanismo. Viene a finales de noviembre, yo lo publiqué. Sí, viene. Es el humanismo. El humanismo. Es el humanismo. Lo que está en disputa del poder es el humanismo. No quieren que haya. Quieren que haya inteligencia artificial que domine el mundo. Que esto te domine, que te diga dónde pagar, cómo pagar, qué comprar, qué no comprar, si tenés. Sí, tenés, claro. ¿Entendés? Bueno, esa es la pelea del León XIV. Más allá de muchas otras cosas, estoy estudiando esa encíclica. Pero qué difícil cuando tenemos un gobierno que no es católico. Bueno, pero el gobierno va exento de los ciudadanos. Este no es un problema que el gobierno te obliga a eso. Lo que pasa es que empieza a haber un poco de... se perdió la rebeldía. La rebeldía. Mira, ¿sabe cuál es la sociedad más endeudada del mundo? Estados Unidos. Todo iba a 40 años. Claro, es verdad. ¿Sabe cuál es una de las sociedades menos endeudadas del mundo? Argentina. Sí, a pesar de que hoy está muy complicado, ¿no? Porque estaba viendo que muchas familias... A ver, está complicado por la caída de... La brecha que hay de salario. La caída de los recursos. Claro.
¿Me entendés? Claro. Entonces aparece el 12%, creo que ya estamos en la tarjeta que no pagan. Sí. Y que esperan 7 millones de argentinos que no pueden sacar crédito porque están en el banco, los bancos, ¿no? Listo. ¿Y qué significa ahora eso? Pagan el mes, esperan el vencimiento y van al supermercado. Claro, tal cual. Después que viste que la tarjeta tiene un vencimiento, el 16, el 15, el 14, es distinto. ¿Sí? Pasa ese día, pagaron el mínimo y van de vuelta con la tarjeta a comprar. Pero, a ver, me lo dijo un gerente de banco. Yo lo sé, que 7 millones de personas. Antonio, gracias por venir, por contarme estas historias. ¿Sabés que quedaríamos haciendo un programa como el alargue? Pero te invito. Pero lo vamos a hacer, invitame cuando quieras. Sí, lo vamos a hacer para charlar de todo. Es un gusto que nos damos en punto 1, que es el lugar de Marocco, y la alegría de estar siempre convocado acá y trabajar, y trabajar juntos, que es hermoso. Sí, es hermoso. Realmente, yo digo que si aparte no estás bien, no te divertís, no hay humor, no sirve. El trabajo tiene que ser alegría. Tiene que ser alegría, tiene que ser compromiso. Bueno, vos sos de las viejas redacciones, estudio, igual que yo. Claro. ¿Me entendés? Sí. No nos informamos. Yo lo veía esta mañana a Mario Peña en un reel. Y la verdad que el tipo labura, tiene un equipo, se divierte, ¿me entendés? Como muchos otros periodistas. Sí, tal cual. También cuando vos estabas con Moisés, con Paula, lo hacía, claro. Y hoy en día algunos otros más que también son buenos programas de medios y demás. Es así. Gracias por venir, gracias por estar. Gracias por... La verdad que te escuché y el miércoles pasado estaba abajo y te fuiste. Es como aquellos que antes llamaban al teléfono y querían salir. Sí. Hacemos la pausa. Dale.
acá estamos nosotros, seguimos con nuestro punto.